Hola, ¿qué tal? Muy buen día y bienvenido o bienvenida seas aquí a nuestro primer programa especial, Primero tu Salud, aquí en Radio Sin Fronteras, y celebrando la campaña también de Ama tu Corazón de las Ventanillas y el programa Disparidades de Salud que está creando Campesinos Sin Fronteras de la mano del Condado de Yuma. Así que bueno, bienvenido, estamos muy contentos y de manteles largos recibiendo a médicos especialistas quienes nos van a acompañar para enriquecernos de todo su conocimiento, hablando acerca del tema de la hipertensión arterial post-COVID. Tengo aquí a mi lado al doctor Jorge Gutiérrez, quien es médico cardiólogo de San Luis Río Colorado, Sonora, egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, quien nos viene a compartir pues su experiencia hablando de este tema de la hipertensión. Doctor Gutiérrez, muchísimas gracias por estar aquí y bienvenido. Gracias, muy amable, muy gentil. Y tengo a mi otro lado también nos acompaña el doctor Elías Ortiz, médico cardiólogo egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara y de la Unidad Médica de Alta Especialidad del Noroeste de la Ciudad de Obregón, Sonora. Doctor, bienvenido a Radio Sin Fronteras y muchísimas gracias también a usted por acompañarnos. Buen día, gracias por la invitación. Y a su vez también pues nos acompaña el doctor Joel Arturo Godínez López, médico general de San Luis Río Colorado, Sonora, egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara y que es parte ya de la familia de Campesinos Sin Fronteras. Y bueno, él nos va a estar apoyando y en realizar las preguntas a nuestros invitados aquí en nuestro programa. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Crisia, y muchas gracias a nuestros invitados, Jorge y Elías. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias. Muy bien, pues vamos a estar hablando acerca de la hipertensión arterial post-COVID. Así que no te despegues aquí de nuestro programa. Estamos en nuestro primer programa de manteles largos, programa especial de Primero tu Salud. Nos van a dar ahorita la patada, la buena suerte los doctores. Para empezar con el pie derecho, muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Sin Fronteras por la 99.9 FM y también por nuestras redes sociales en Facebook como Radio Sin Fronteras 99.9. Yo regreso con más, mi nombre es Crisia Godínez, así que no te despegues porque empezamos con las preguntas muy importantes y también con mucha información. No te vayas porque regresamos. Y estamos de regreso aquí en Radio Sin Fronteras en nuestro programa especial Primero tu Salud de manteles largos, como les comentaba en nuestra pausa anterior. Tenemos de invitados desde San Luis Río Colorado, Sonora, el doctor Jorge Gutiérrez y el doctor Elías Ortiz, médicos cardiólogos, y también a nuestro médico de casa de Campesinos Sin Fronteras, el doctor Joel Arturo Godínez López. Y bueno, vamos dando comienzo, vamos a estar haciendo preguntas a los doctores acerca de la hipertensión arterial, todo relacionado al COVID-19, esta pandemia que hemos venido teniendo pues desde hace como alrededor de 2 años. Y bueno, vamos a dar pie a empezar con las preguntas. Vamos a darle la pauta al doctor Godínez, quien va a estar realizando estos cuestionamientos a los doctores. Adelante, doctor. Muchas gracias, Crisia. Sí, muchísimas gracias nuevamente por estar aquí y obviamente de mantener largos, y aparte que me van a dar la patada de la suerte porque es el primer programa de Primero tu Salud, que es lo importante en Campesinos Sin Fronteras y la Radio Sin Fronteras, el hecho de darte y otorgarte información efectiva y algo de información que para ti va a ser muy importante. La primera pregunta, doctor Elías, y quiero asimismo al doctor Gutiérrez responder posteriormente después, doctor Elías, es precisamente algo que es la hipertensión arterial. Y obviamente la pregunta más importante es, ¿por qué los médicos siempre están al tanto de la presión arterial? Gracias, doctor. Es una pregunta interesante, doc. De hecho, es una pregunta bastante antigua y una respuesta un tanto compleja. Podemos resumir en que es una enfermedad crónica, es una enfermedad multisistémica, no afecta nada más al corazón, afecta al cerebro, afecta a los riñones y sobre todo al endotelio, que es un órgano fundamental que tenemos. Básicamente es el aumento de la presión de la sangre, por eso se mide la presión arterial. El término tensión de hipertensión también es porque los vasos sanguíneos, lo que es el endotelio y los vasos sanguíneos propiamente dichos,
Pues juegan un papel en la fisiopatología, que es la causa de la hipertensión, y pues puede aumentar la presión o puede aumentar la tensión. En forma muy General. en forma muy general sería la explicación. Muchas gracias, doctor. Sí, mucha gente, muchas personas platican acerca de la presión alta. Y cuando decimos hipertensión arterial, decimos ¿qué es? O sea, al final de cuentas es parte de la definición de la hipertensión arterial. Doctor Gutiérrez, ¿quisiera agregar algo? Sí, Joel. Mira, primero quiero sinceramente agradecerte esta gentil invitación Gracias. que nos haces, Crisia también, Gracias. al personal que nos acompaña, a Campesinos Sin Frontera, a la radio 99.9. Nos sentimos muy honrados Gracias. que abramos contigo este capítulo tan importante en la salud. Y intentando contestar tu pregunta, ya ves que la vida se rige por números y la hipertensión no es la excepción. Entonces la gente casi siempre te pregunta, ¿desde cuándo soy hipertenso o qué significa? Tú bien lo sabes porque trabajas en la salud pública también, que normalmente hablamos de un parámetro de 140/90 en años anteriores, ¿no? A partir de la presión sistólica de 140 y la diastólica arriba de 90, se decía que una persona ya era hipertenso. Pero en la actualidad se ha ido todavía mucho más rígido en los números. Actualmente aquí en los Estados Unidos se maneja 130 milímetros de mercurio de sistólica, ya eres hipertenso. Y prácticamente 85 de diastólica, estás coqueteando con la misma. Entonces, cada vez son más rígidos los números para en un momento dado señalar quién es hipertenso y quién no es hipertenso. ¿Por qué es tan importante la hipertensión? El doctor lo señaló anteriormente. Es una enfermedad o un síndrome multisistémico y nos afecta. Ahora, intentando hacer una síntesis, ¿por qué ha sido tan importante en esta época de COVID la hipertensión? Siempre lo ha sido, Pero ahora, ¿por qué resurge más? Voy a intentar decirte lo de mi experiencia. Gracias, doctor. La hipertensión arterial en este tiempo se ha incrementado mucho, uno por el confinamiento. La gente entró en ansiedad y mientras yo me recuperaba del COVID y entré a la consulta después a atender gente, o sea, mucho de mi consulta era gente que tenía ansiedad y por lo tanto los números iban hacia arriba. O sea, el miedo se estaba apoderando de nosotros. Una paciente una vez se sienta y me dice, doctor, dice, si no nos mata el miedo, nos mata el virus. Y tenía razón, Claro. Sí. tenía razón ella lo que me estaba diciendo. Entonces, eso fue una parte muy importante. Entrando en sí mismo a la enfermedad tenía un insulto en lo que el doctor llama el endotelio, es decir, los vasos por dentro, el revestimiento. Y eso, la respuesta inmune y en un momento dado la respuesta vascular era a una mala regulación de la tensión sanguínea. Y quiero hacer énfasis que no solamente lo vimos en los pacientes hipertensos, también lo vimos en la gente diabética. Los números iban hacia arriba. Entonces, es un poquito complejo esto, pero si te darás cuenta, a final de cuentas, todo importó. Todo se vino, todo tenía una razón de ser. Gracias, doctor. ¿Qué decía? Muy bien, pues vamos a una pausa, vamos a escuchar un poco de música aquí en Radio Sin Fronteras para regresar con muchísima información. Gracias por seguir en sintonía y yo vuelvo con más.
continuamos aquí en tu programa Primero tu Salud por Radio Sin Fronteras, la 99.9 FM y nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Radio Sin Fronteras 999 y también en Instagram. En la pausa anterior estábamos platicando, los doctores nos estaban comentando qué era la hipertensión arterial. Nos decían que es una enfermedad crónica que no solamente afecta al corazón, que esto es súper importante porque muchos lo ponemos mucho solamente con el corazón, sino que también afecta otros órganos vitales como son el cerebro, el riñón, es decir, es multisistémico. Entonces vamos continuando con otra pregunta muy importante, así que le damos el paso al doctor Godínez. Bien, gracias, Crisia. Sí, qué interesante información nos están otorgando los médicos cardiólogos que tenemos como invitados el día de hoy. Y la siguiente pregunta, doctor Gutiérrez, sí me interesaría saber, en una crisis hipertensiva, ¿sí?, en los pacientes post-COVID, ¿cómo se atenderían? Ok. La pregunta tiene una connotación que es para el público. Entonces, es entendible que cuando la gente está en casa, se toman la presión y está muy alta, para ellos es una emergencia hipertensiva, no una urgencia. Tienen duda qué les va a pasar. Lo primero que uno hace para ayudarlos es, ahora con los medios y con esta pandemia, los WhatsApp estuvieron, ¿no?, al día, la verdad. ¿Y qué hago? Y esta es la presión, y le tomaron una foto y te la enviaban. Entonces, lo que nosotros hacíamos era reajustar el tratamiento médico. Okay. Es decir, apretarlo más, de tal manera que pudiera ser posible controlar la crisis de hipertensión que el paciente estaba teniendo. Otra de las cosas que también era muy importante, darle al paciente algún tratamiento para bajar su ansiedad, desde los naturales hasta los controlados, porque hay gente que tiene muy sensible a todo lo que le está pasando, y hubo momentos, ustedes no me dejarán mentir, que andan en los medios, que era tanto el bombardeo y tanta la información de los medios que había como una adoctrinar sobre el COVID. Y estábamos así, y el COVID. Era algo, sí, de veras, Era algo que pareciera como si estuviéramos en la guerra. Sí. Recuerdo que cuando estaba en la casa de ustedes, pasaba con el auricular el carro diciendo, por favor, no salgan, quédense en sus domicilios, sí. Se les pide que, óyeme, o sea, sí aumentó mucho la situación emocional. Entonces, las crisis hipertensivas en casa no eran menos. En los hospitales también se nos dio, el IDA los trató, nosotros los tratamos. Tú después entraste al COVID, me di cuenta en el hospital cuando te llegaba a saludar. También eran muy severas, pero eso es otro renglón. Pero en casa teníamos que quemarnos lo que era nuestra realidad. Los medicamentos, darle a la gente algún consejo y ajustarlo de tal manera. Fue cuando la telemedicina prácticamente se dio en auge. Se despertó. ¿Así? De veras, estar con... donde estaba dormido. Sí, ajá. Entonces, a mí se me hacía muy difícil. Yo intentaba a la gente, vamos a ver, véngase a la consulta a tal hora y voy a intentar ver qué es lo que está sucediendo con su persona. Pero hubo muchos casos, ustedes sabrán, que prácticamente era solamente por redes. Y había el personal sanitario, era cada vez más difícil que fuera a los hogares. Así es. Gracias, doctor Gutiérrez. Sí. Doctor Ortiz, la misma pregunta. Esas crisis que obviamente el doctor Gutiérrez nos marca como precisamente el problema de la post-COVID, ¿usted qué nos podría informar? Hay que recordar también que existe la hipertensión arterial primaria y secundaria. Es algo que no comentamos en la definición. La hipertensión primaria es cuando la enfermedad es únicamente la presión. Y como bien comentó el doctor Gutiérrez, pues hay hipertensión de causa secundaria. O sea, las enfermedades pueden hacer que la presión aumente y también que la presión baje. Y cuando un paciente tiene ansiedad o se siente mal por la razón que sea, la presión se va a subir. Entonces, en muchas ocasiones, no me dejará mentir el doctor Gutiérrez, el tratamiento no era dar un medicamento para bajar la presión, sino para hacer que el paciente se sintiera mejor. Entonces, desde los antidepresivos, los ansiolíticos, hasta medicamentos para calmar el dolor. Muchas veces simplemente quitándole el dolor o la molestia al paciente, la presión se controlaba. Por eso sí es muy importante lo que es la comunicación médico-paciente. Así es. Muy importante. Muchas gracias, doctor Elías. Cristian.
Muy bien, pues continuamos con más información aquí en Radio Sin Fronteras. La verdad que la información está muy buena información acerca de toda esta hipertensión alta post-COVID-19. Así que no te vayas porque seguimos con más aquí en Radio Sin Fronteras en tu programa especial Primero tu Salud. Mi nombre es Crisia Godínez y yo vuelvo con más. Y seguimos aquí en Radio Sin Fronteras con tu programa Primero tu Salud en Campesinos Sin Fronteras, aquí informándonos y llenándonos, empapándonos de buena información con el doctor Gutiérrez y el doctor Elías Ortiz, que nos vienen platicando acerca de la hipertensión alta post-COVID. Y en la pausa anterior estábamos platicando acerca de los pacientes con diagnóstico de presión arterial alta, pues cómo controlábamos esa crisis hipertensiva con antecedentes de post-COVID. Nos comentaba el doctor Gutiérrez que había que hacer un reajuste de tratamiento médico medicamentos para bajar la ansiedad, porque pues, lo vivimos todos, ¿no? Nadie nos va a platicar porque nosotros lo vivimos en unas épocas de muchísima ansiedad, de muchísimo miedo por todo este desconocimiento del COVID. Seguimos con otra pregunta. Doctor Godínez, adelante. Muchísimas gracias, Crisia. Y precisamente dentro de lo que nos han comentado acerca de la hipertensión arterial, en su especialidad como cardiólogos, ¿cuál es su experiencia en estos 2 años? ¿Qué están encontrando en el paciente post-COVID, que haya cursado la enfermedad de COVID, contra lo que nunca, en años anteriores, que veían ese tipo de pacientes y no tenían esa respuesta? ¿Qué me pueden comentar acerca de eso, doctor Gutiérrez? Sí, Joel, muchas gracias. Mira, haciendo una síntesis, lo que hemos encontrado es que posiblemente ya pasado la pandemia más severa, los ajustes en la hipertensión ya no ha sido como en un principio se dio. Ya prácticamente va hacia la baja. O sea, la incidencia va hacia la baja. Y lo que hemos visto también, aparte de secuelas, son secuelas pulmonares realmente muy severas. Y desde el punto de vista del corazón, quizá algunos casos aislados de lo que llamamos una miocarditis, quizá efectos en el músculo como inflamación, posiblemente algunos datos de crecimiento o desajustes en los flujos de sangre dentro de los mismos. Algunos pacientes de los cuales me tocó saber de ellos, es que cuando hablamos del corazón, yo entiendo su conjunto, corazón y vasos sanguíneos. Claro. ¿Verdad? Si no me voy a restringir mucho. Una de las cosas que hemos visto también es la presentación de gente que tuvo infarto. Ya saliendo del COVID, una primera, 2 terceras semanas y infarto. O eventos de coágulos, estoy intentando en un lenguaje que se hicieron en las extremidades o en los pulmones. Estoy hablando de eventos trombóticos o embólicos, ¿no? Lo vimos no solamente en el corazón, o sea, porque vimos casos también de coágulos dentro de las cámaras cardíacas. No fueron todos, pero sí los vimos. Y presentación más de infartos que el común denominador que se presentaban. 2, tercero, la presentación de trombosis en los intestinos. También hubo gente que hubo coágulos en los vasos de los intestinos, en las extremidades, en el pulmón y en el cerebro, pues no lo tengo duda, nada más que nosotros, tú sabes que no contamos con todas las herramientas, ¿verdad?, para poder llegar a estos diagnósticos. Entonces prácticamente todo lo que fue circulación fue tierra fértil para el COVID. Y mira, una cosa que también es bien importante, que muchos pacientes que estaban enfermos del corazón, de manera muy importante, no fueron a los hospitales por el miedo. O sea, mucha de esa población, sin tener ningún prejuicio, se las trató en su casa, para bien o para mal. Hubo gente que me decían, es que mi papá no quiere ir al hospital, es que fulano no quiere ir al hospital, por un miedo no mal fundamentado. Miedo al cáncer. Ajá, pero no, o sea, de los hospitales desafortunadamente se manejó la información. Yo hablo de San Luis, no puedo hablar de otras partes, y entonces eso hizo que la gente acudiera, pero en momentos ya muy tarde.
Muchas gracias. Muy tardíos, ¿ok? Muchísimas gracias. Doctor Elías. Aparte de lo que ya comentó el doctor Gutiérrez, algo positivo que hay que recalcar, algo que me ha tocado ver en los pacientes, es de que el paciente ahora se cuida más. El paciente que se enfermó se cuida más y su familia, sus allegados, buscan más consultas preventivas. Y los mismos pacientes llegan ya comentando que leyeron en internet, que vieron ciertas recomendaciones, que están caminando, que están teniendo una vida más activa, que están cuidando su alimentación. O sea, al ser la infección por COVID una enfermedad multisistémica, realmente fue multisistémica, hubo muchos pacientes que tuvieron muchas complicaciones. Y los pacientes más complicados son los pacientes que tenían más comorbilidades, hipertensión, diabetes, sobrepeso, obesidad o enfermedades crónicas. Entonces, algo positivo que yo he visto en los pacientes a estas alturas de la pandemia es de que sí se han cuidado más. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Elías. Sí, vemos la importancia de que después del COVID nada es igual. Y lo importante es poner atención a tu salud, porque primero es tu salud. Que no pensemos que porque el COVID nos dio muy leve, debemos de pensar que ya estamos bien, debemos de seguir nosotros nuestra línea de cuidarnos y de vigilar e ir al médico para checar que este nivel y ese equilibrio de salud, mi mente y psicológico esté bien. Gracias, doctor Elías, gracias, doctor Gutiérrez. Crisia. Muy bien, pues ahí lo tienen, hay que cuidarnos y no hay que quitar el dedo del renglón en nuestra salud, estar viendo siempre por nuestra salud. Pero seguimos con más aquí en Radio Sin Fronteras, en Primero Tu Salud, la radio de Campesinos Sin Fronteras, la radio de tu comunidad. Seguimos con más información después de esta pausa, así que no te vayas porque nosotros aquí seguimos. Seguimos platicando acerca de la hipertensión arterial post-COVID con el doctor Gutiérrez y el doctor Elías, quienes en la pausa anterior nos comentaban acerca de algunos de los hallazgos que han encontrado dentro de estos 2 años de experiencia, pues viendo pacientes post-COVID-19. Y bueno, nos comentaban acerca de la hipertensión que con el transcurso se ha ido bajando, ya han habido pues no menos problemas, pero sí la hipertensión de pacientes anteriores ha ido bajando. Lo que han visto los doctores es que los pacientes que han tenido o que han sufrido de COVID han tenido infartos y coágulos dentro de diferentes extremidades. Por el lado positivo, porque también hay cosas positivas, nos platicaba el doctor Elías que pues hoy en día los pacientes se cuidan muchísimo más. Vamos platicando más acerca de esta hipertensión arterial post-COVID. Doctor Godínez, adelante con la siguiente pregunta. Muchas gracias, Grecia. Sí, una pregunta muy importante y relaciona a todo lo que comentan. Precisamente, el paciente con riesgo de hipertensión arterial post-COVID, ¿es más por la edad cronológica o por la edad vascular? Doctor Gutiérrez. Ok, como decía el doctor Elías, lo señalaba muy bien. Creo, Joel, que depende más de los factores de riesgo que tenga el paciente. Bien. Lo que se pone en juego. Es la cronológica. Ajá, porque en esta segunda etapa, o tercera, o cuarta, si tú le gustas llamar, la gente joven se está enfermando. Y desde el punto de vista vascular, pues son arterias sanas, ¿no es cierto? Así es. Pero en la primera etapa que dio esta pandemia, o sea, era gente como el doctor ya lo señaló. Lo voy a volver a repetir como situación de enseñanza, ¿no? La gente con hipertensión arterial, la gente con diabetes mellitus, la gente con tabaquismo, ¿okay? La obesidad también, la diabetes mellitus. ¿Quiénes les iban más mal? Uno, dependiendo de la carga viral que habían recibido. 2, dependiendo de los factores que también o no mal controlados tenían. 3, la atención que oportunamente pudieran ellos ir a recibir, ¿no? Y la más importante, porque algunos sí, algunos no, la providencia.
La providencia, de veras. El aparato inmune, ¿no? Sí, porque algunos sí y algunos no. Es una cosa que yo no puedo decidir acerca de la vida de las personas, pero el doctor Elías lo vivió, tú lo viviste, lo hemos vivido. Son cosas que difícilmente olvidaremos. Claro que sí. De veras, y que sería bueno que siempre tengamos en la mente. Entonces, Joel, lo primero que le pegó fue a la gente mayor. La gente que tenía 70, 80, arriba de 65 años. Las estadísticas nos demuestran que era la gente más afectada. Y en el segundo turno eran de 65 para abajo. De ahí nos fuimos. Hasta ya prácticamente en últimas fechas, niños, ¿no? Con Así COVID. es. Y algunos de ellos, gracias a Dios los menos, pero algunos sí graves, ¿no? Entonces, la edad vascular es importante. Me quedo con ella. ¿Por qué razón? Por lo que el doctor Elías decía, a medida que tú te cuidas mejor, tu edad vascular la vas preservando. A medida que le damos rienda suelta, ¿no? A esa situación en la vida, la edad vascular se va, ¿no? Agravando. Entonces, hago una síntesis con eso y me quedo con, no quiero que yo diga que soy el de las malas noticias, me quedo con lo que dijo el doctor Elías, o sea, la gente ha tenido más conciencia, ¿no? De que tenemos que tener un cuidado mayor, mucho mejor, ¿verdad? De las circunstancias. Gracias. Gracias, doctor. Doctor Elías, para usted, ¿la edad cronológica o la edad vascular? Como bien dijo el doctor Gutiérrez, la edad vascular es fundamental. De hecho, más allá de la hipertensión arterial, existe la enfermedad que se llama aterosclerosis. La aterosclerosis pues, es cuando todos estos factores de riesgo que comentó el doctor convergen y ya empiezan a dañar el endotelio, que es lo que a final de cuentas produce los infartos, embolias o eventos cardiovasculares mayores. Con el COVID esto lo vimos de una forma más prematura y más adelantada y más acelerada. Pero sí, fundamentalmente lo que es la hipertensión arterial como factor de riesgo, lo que es la edad vascular del paciente es fundamental. Podemos tener pacientes mayores a 65, 70 años, aparentemente sanos, y pacientes de 30, 40 años que son diabéticos, que tienen sobrepeso u obesidad, que fuman y que ya tienen problemas cardiovasculares. Entonces, sí, el control de los factores de riesgo para prevenir la aterosclerosis es fundamental. Y la edad vascular es lo primordial sobre la edad cronológica. Gracias, doctor. Nos da pauta a decir que la medicina y la salud no es una receta de cocina. Depende precisamente de los antecedentes, de la importancia del cómo te cuidas, de la importancia de qué seguimiento le das a tu cuerpo y a tu organismo para poder definitivamente otorgar esa plenitud de decir, es cronológica o es vascular, es cronológico o vascular, precisamente el problema de este tipo de problemas. Muchísimas gracias, me quedo con eso. Crisia, ¿cómo ves? Pues la verdad que muy interesante, y yo también me quiero recapitular un poquito acerca de esto, que todo cae en eso, en el cuidado que nos damos a nosotros mismos, en nuestra salud día con día. Así que vamos a una pausa, regresamos con más información aquí en Radio Sin Fronteras por la 99.9 FM. Seguimos en sintonía de Radio Sin Fronteras por medio de la 99.9 FM aquí en Campesinos Sin Fronteras. Y bueno, vamos terminando este segmento que tuvo muchísima información. Fue un programa muy rico, lleno de información. Así que vamos con las últimas notas, que es lo que quieren agregar los doctores. Doctor Godínez, adelante. Muchas gracias, Cristian. No quisiera decir que la última pregunta, ni mucho menos, sino al contrario. Quisiera dejar la invitación abierta a ustedes médicos, Jorge y Elías. Como médicos cardiólogos hay mucha información y me gustaría volverlos a invitar próximamente para terminar este tema, y hay mucho de dónde preguntar para nuestro público, para la comunidad, que es importante que ellos estén al tanto día a día. Muchísimas gracias, doctor Gutiérrez, ¿se gusta? Sí, Joel, sí, mira, si desearía dejar un mensaje a la comunidad, es que pareciera algo así
muy sonado, pero es cuidarse. Cuando la gente llega a la consulta, lo único que intento es exhortarlos para que la gente haga sus cambios. Los primeros cambios que la gente tenemos que hacer no es en la parte consciente, en el inconsciente. La parte que tienes que vigilar de tu actuar. Somos seres humanos y cometemos errores, pero mientras en la mañana nos levantemos, gracias a Dios, existe la oportunidad de hacer las cosas distintas. Entonces, no quiero ahogarlos con tantas cosas de información. Esto del COVID, si un día ustedes se lo cuentan a sus nietos, no se lo van a creer. De veras, va a ser bien difícil. Pero lo que lo vivimos, debemos de seguirlo recordando. Porque así como hubo cosas buenas, también vimos cosas tristes que todavía siguen pasando. Y como sigue lo del COVID en la plática, pues yo los exhorto a la gente a que se vacunen. Créanmelo, es bien importante que se vacunen. No se dejen llevar por lo que otras fuentes que no son leales o por cosas extrañas nos dicen día con día. La gente que en los hospitales ahorita está teniendo desenlaces adversos es gente que no se vacunó. Yo me vacuné, yo pasé el COVID, lo viví. Mi síntoma principal, me sentí muy cansado y eso me duró varios meses. Una apatía así, como les digo, ni derecha no quería. O sea, me costaba mucho trabajo hacer las cosas. Pero finalmente, gracias a Dios, nos remontamos. Entonces, vacúnense. No le tengan miedo a la vacuna. Tengamos respeto a las repercusiones del virus. Pero esa sería mi exhortación. Vacúnense. Muchas gracias, doctor. Excelentes palabras y consejos. Gracias por ellos. Doctor Elías, su mensaje. Doctor Godínez, pues, antes que nada, muchas gracias por la invitación. También, Cristian. Y aquí, sin agregar más a lo que comentó el doctor Gutiérrez, también exhortar la vacunación. Realmente es algo fundamental para el control de esta pandemia. Y volviendo a la hipertensión, recordad que la hipertensión existía antes del COVID. Durante el COVID empeoró y la hipertensión va a seguir ahí. Y la mejor forma de prevenirla es cuidarse. Salir a caminar, dormir bien, comer bien. No hay medicamentos mágicos para prevenirla ni para tratarla. Es cuidarse uno y cuidar a sus familias. Gracias. Excelente, doctor Elías. Creo que ese mensaje de caminar, hacer ejercicio, hidratarse, alimentarse, ese medicamento es la mejor medicina. Como dicen, la mejor medicina es la que no te tomas. Sí. Muchas gracias, doctor Elías. Muchas gracias a doctor Gutiérrez por estar con nosotros en este gran tema de la hipertensión. Gracias al personal COVID. Que está detrás de estas cámaras. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Pues nada más que agradecerte a ti por seguir en sintonía de Radio Sin Fronteras, agradecer y reiterar la invitación. Aquí tienen su casa, doctor Gutiérrez, doctor Elías, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos y pues darnos toda esta información. Recuerda que estamos transmitiendo por la 99.9 FM de Radio Sin Fronteras y también estamos en video también por nuestras redes sociales. En Facebook y en Instagram nos encuentras como Radio Sin Fronteras 9999939. Y bueno, si quieres más información de los doctores, aquí te las damos. El doctor Elías Ortiz y el doctor Gutiérrez los encuentras en San Luis Río Colorado. Al doctor Jorge Gutiérrez lo encuentras en el Centro Médico de San Jorge en Avenida Revolución y Calle 7. Número de teléfono 653-518-3239. Y por su parte, el doctor Elías Ortiz lo encuentras en Callejón 5 de Mayo y 26. Número de teléfono 653-416-44. Ahí están sus datos. Visítenlos si tienen alguna duda, si tienen algún comentario o alguna duda que les quedó acerca de la hipertensión arterial. Recuerda que también vamos a estar pasando sus números de teléfono y su número de contacto o dirección de contacto aquí en el video, en redes sociales. Si estás escuchando por radio, si no estás escuchando solamente en audio, vete a nuestras redes sociales para que veas el video, para que veas la información y ahí la tengas para ti. Así que bueno, muchísimas gracias por estar en sintonía de
Radio Sin Fronteras. Mi nombre es Crisia Godínez. Sigue aquí en sintonía de tu estación favorita. Gracias una vez más a los doctores y pues aquí tienen su casa. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.